I was just asked a question before we walked up here. Hicieron una pregunta antes de subir a la tarima. Is this session called The Pastor and His Nap? Si esta sesión se llama El Pastor y la Siesta. I said no. Y dije, no es siesta. So the first session we established what the call of a pastor is. La primera plenaria establecimos lo que era el llamado del pastor. To lay the foundation for everything else. Para poner el fundamento sobre el resto del día, hoy y mañana. The call is to pay careful attention to ourselves and to all the flock. El llamado es prestar atención y cuidado de nosotros mismos y toda la congregación. Revealing three key areas of our lives. Poder ver tres áreas claves o tres categorías importantes de nuestras vidas. The pastor's soul, ministry, and family. El alma del pastor, su familia y el ministerio. And as we think about those three categories, y mientras pensamos y meditamos en esas tres categorías, hopefully there's one question that leapt to your mind. Con esperanza hay una pregunta que podemos formular en nuestras mentes. How do I balance all three of those areas of my life? ¿Cómo puedo equilibrar o balancear estas tres categorías en mi vida? How do I care for my own soul? ¿Cómo puedo cuidar por mi propia alma? Care for my family? ¿Cómo puedo cuidar por mi familia? And be faithful to the ministry that God's called me to. Y ser fiel al ministerio que Dios me ha llamado. That's what I want to talk about in this particular session. Sobre eso es lo que quiero hablar en esta próxima charla. So the word we're going to use a lot in this session is balance. La palabra clave será balance. When we get out of balance, we're not focused equally on those three areas. Cuando nos salimos de balance, no estamos enfocados de una manera equilibrada en esos temas. And oftentimes we neglect our own soul and our family. Y muchas veces somos negligentes con nuestra familia y con nuestra propia alma. Because we get consumed with our ministry. Porque somos consumidos por el ministerio. But that can also go the other way as well. Por eso puede también ir por otro lado. We can maybe neglect our ministry, what God's called us to. Podemos ser negligentes con el ministerio que Dios nos ha llamado. Because we're too focused on either our family or even our own soul. Porque entonces estamos demasiado ocupados en nuestra propia alma o demasiado ocupados con nuestra familia. So what does a balance of all three of these areas look like? Entonces, ¿cómo podemos hacer un buen balance en estas tres áreas de nuestras vidas? I think we have a wonderful example of this in Jesus. Yo creo que vemos un ejemplo perfecto de esto en la vida de Jesús. Did you know Jesus lived a perfect life? ¿Usted sabe que Jesús vivió una vida perfecta? He is without sin. Él es sin pecado. But there's another implication that he lived a perfect life. Pero también la implicación es que vivió una vida perfecta. He lived a perfectly balanced life. Y vivió una vida perfecta, balanceada. He lived the perfect human life. Vivió la vida humana perfecta. Did you know we could look to Jesus for the example to that too? ¿Usted sabe que podemos ver a Jesús para un ejemplo para eso también? It's one of the reasons I love reading the gospel accounts so much. Esa es una de las razones que a mí me fascina leer las narrativas de los evangelios. And I want to look at one of these gospel accounts in the book of Matthew chapter 14. Y quiero ver unas de estas narrativas en Mateo capítulo 14. This is one example in the life of Jesus. Esto es un ejemplo en la vida de Jesús. And I want you to know more than any other time in my life. Y yo quiero que usted sepa que en cualquier otro tiempo en mi vida, I love reading the gospel accounts. es que me gusta leer las narrativas de los evangelios. I love to just read about the life of Jesus. Me gusta leer sobre la vida de Jesús. How he acted, how he cared for people. Cómo él actuaba y cómo él cuidaba de las personas. The things he said, the things he taught. Las cosas que dijo, las cosas que enseñaba. And did you know, under the inspiration of the Holy Spirit, Y usted sabe que bajo la inspiración del Espíritu Santo, each one of these authors wrote these details for a reason. cada uno de estos autores de los evangelios escribieron por una manera específica. And I think that's particularly important as we look at this passage we're going to look at today. Y yo creo que esto es importante particularmente por el pasaje que leeremos enseguida. We're going to read about a portion of Jesus' ministry here. Vamos a leer una porción sobre la vida de Jesús y su ministerio. And Matthew, as a gospel writer, is giving us specific details about it. Y Mateo, como un escritor del evangelio, nos está dando unos detalles muy importantes To teach us about who Jesus is para enseñarnos sobre quién es Jesús and how he lived his life. y cómo él vivió su vida. So I want to remind us of the context
of the book of Matthew. Quiero entonces brevemente recordarle el contexto del libro de Mateo. Matthew is writing to prove to us, the reader, that Jesus is the Messiah. Mateo está escribiendo este evangelio para comprobar que Jesús es el Mesías. And as writing to a predominant Jewish audience, Y está escribiendo a una audiencia altamente judía. Matthew's writing specifically to say he is the fulfillment of the Old Testament promises. Mateo está escribiendo específicamente para saber que Jesús es el cumplimiento del Antiguo Testamento. Jesus is the King of Israel, Jesús es el Rey de Israel, the long-awaited Messiah. el tan esperado Mesías. And Matthew, over and over again in this gospel account, proves that to us. Y podemos ver una y otra vez en la narrativa que eso es lo que está demostrando Mateo. And one of the ways that Matthew does this is shows two aspects of Jesus being the Messiah. Y una de las maneras que él hace esto son de dos maneras distintas sobre que él es el Mesías. The Messiah had to be fully God Y es que el Mesías debía ser 100% Dios and fully human. y 100% hombre. And let's remember why he had to be both fully human and fully Y God. recordemos por qué debía ser completamente Dios y completamente hombre. He had to be fully God to be the perfect sinless sacrifice. Él tenía que ser completamente Dios para que fuera un sacrificio intachable. He had to be completely without sin. Tenía que ser completamente sin pecado. So Matthew's writing showing that he is God. Y Mateo está entonces comprobando de que él es Dios. In fact, if we just look at chapter 14 of Matthew, De hecho, si vemos el capítulo 14 del Evangelio de Mateo, he feeds the 5,000, vemos que él alimenta a los 5,000, showing that he's God. enseñando que él es Dios. He walks on the water, as we'll read about in a moment. Podemos ver que él camina sobre las aguas, como veremos en un minuto. He even heals the sick at the very end of chapter 14. Inclusive él sana a los enfermos. Why is Matthew giving those details? ¿Por qué es que Mateo da esos detalles tan importantes? To remind us he is God, Para recordarnos que él es Dios, as the Messiah must be. como el Mesías debía de ser. But something we don't observe as clearly Por algo que no podemos observar quizás tan claramente, is that Matthew is also proving that Jesus is fully human. es que también Mateo está demostrando que él es completamente hombre. Why must he be fully human? ¿Y por qué él debe ser totalmente hombre? He must be fully human to be able to die in our place. Él debe ser totalmente hombre porque debe morir en nuestro lugar. We are each created in the image of God. Todos hemos sido creados a la imagen de Dios. We're human beings. Somos seres But humanos. Jesus had to come as a fully human person Entonces Jesucristo tuvo que encarnarse como un hombre totalmente to then be the substitute for our sins. para entonces convertirse en el sustituto por nuestras ofensas y pecados. So he had to be fully human, not just fully God. Por esa razón él tuvo que ser completamente hombre, no solamente completamente Dios. And the gospel writers do this amazing job of showing that to us. Y los autores de los evangelios tienen una manera muy asombrosa de poder enseñar nuestras realidades. I want to look closer at the fact that Jesus is fully human in this passage. Quiero que podamos en este aspecto ver la total humanidad de Cristo, Because in the humanity of Jesus, porque en la humanidad de Jesús it provides a guide for how we can live our life. nos provee una guía para nosotros saber cómo debemos vivir nuestras vidas. And there's a wonderful example here, I think, to teach us as pastors what that balanced life looks like. Y aquí podemos ver un ejemplo de cómo hombres y pastores podemos encontrar una vida balanceada, To help us know what that balance looks like for each of us. en ver en cómo ese balance debe lucir en nuestras propias vidas. So let's read Matthew chapter 14, Veamos entonces Mateo capítulo 14, verses 22 to 27. veamos los versículos 22 al 27. Okay. ¿Lo tienen, hermanos? ¿Lo tienen? Amen. Amén. Enseguida Jesús hizo que los discípulos subieran a la barca y fueran delante de él a la otra orilla, mientras él despedía a la multitud. Después de despedir a la multitud, subió al monte a solas para orar. Y al anochecer estaba allí solo, pero la barca ya estaba muy lejos de tierra y era azotada por las olas, porque el viento era contrario. A la cuarta vigilia de la noche, 3 a 6 a.m., Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, al ver a Jesús andar sobre el mar, se turbaron y decían: «Es un fantasma». Y de miedo se pusieron a gritar. Pero enseguida Jesús les dijo: «Tengan ánimo, soy yo,
no teman. I hope we all can agree Espero que todos podamos estar en común acuerdo that we should look to Jesus and how we should live our life. que debemos de ver a Jesús para saber cómo vivir nuestras vidas. And that includes what a healthy, balanced rhythm of ministry life looks Y like. eso incluye tener un equilibrio en nuestra vida. Because did you notice in this passage, Porque yo espero que usted haya notado en este pasaje, Jesus has all kinds of demands on his life. Cristo tiene todo tipo de demandas sobre su propia vida. Did you notice the disciples needed things from him? Usted puede ver que los discípulos necesitaban algo de él. The crowds had gathered wanting things from him. Las personas necesitaban cosas de él. He needed time to eat and sleep and travel to the next place. Necesitaba tiempo para dormir, para ir a viajar al próximo lugar. There were all kinds of pressures and demands on Jesus right here in this passage. Hay otro tipo de demandas en este pasaje. Have you ever been overwhelmed by all that's asked of you? ¿Usted ha sido sobrecogido por los diferentes asuntos y expectativas que han habido sobre usted? Feels like everybody is coming from different directions, needing something from you. Parece que todos vienen de diferentes lados demandando y necesitando algo de usted. And we usually think, once I meet all those demands, then I'll get some relief. Y a veces pensamos, una vez yo cumpla con esas demandas, entonces será tiempo de descansar. But you've probably learned those demands don't stop. Pero quizás usted ha entendido que esas demandas no se detienen. I think Jesus teaches us how to balance this. Pues yo creo que Jesús nos enseña en cómo balancear esto. I mean, can you imagine people going to Jesus and needing things from him? Imagínese las personas necesitando algunas cosas de Jesús And they wouldn't be remotely thinking about Jesus at all. y no estarían ni siquiera pensando de él. They would maybe think, oh, he's Jesus. He can handle all this. Quizás dirían, él es Jesús, él puede aguantar la presión. He's the Son of God. Él es el Hijo de Dios. So I want you to notice what Jesus does here, and he shows us a perfect example of how to do this. Yo quiero que ustedes vean lo que nos enseña Jesús y cómo él es el perfecto ejemplo de esto. A perfect example of how to live a balanced ministry. Es un ejemplo perfecto en cómo vivir una vida balanceada. In the first two verses, we see Jesus sent the people away. Vemos en los primeros dos versículos que el Señor envía a la multitud. Look in verse 22. Mira el versículo 22. He sent the disciples on a boat ahead of him, Él envía a los discípulos una barca, a boat he was supposed to go on. en un barco que él debía estar también junto con ellos. He also dismissed the crowds in verse 22. También dice que despidió a la multitud en el versículo 22. There's an important implication by him dismissing the crowds. Hay una implicación muy importante al él despedir la multitud. All the needs were not met. Las demandas, todas las demandas no fueron cumplidas. The crowd was still there. La multitud aún estaba allí, But it says he dismissed the crowd. pero dice que él despidió a la multitud. Pastors, did you know the goal is not to meet everybody's expectations? Pastor, ¿usted sabe que la meta no es cumplir la expectativa de todos sus miembros? That's not the goal. Esa no es la meta. We think we'll rest once we meet all those expectations, A nosotros solemos pensar, bueno, descanso es una vez que yo cumple todas las expectativas, but we never meet all the expectations. pero realmente nunca podemos cumplir todas las expectativas. Not what God is asking of us. No es lo que Dios está demandando de nosotros. And notice that in the middle of all this busy ministry, Y vea que en el medio de todo este ministerio tan ocupado, Jesus sent his disciples ahead and dismissed the crowds. Jesús despidió a sus discípulos y despidió a la multitud. Then notice what he did next in verse Y 23. vea lo que él hizo después en el versículo 23. Jesus went to the mountain alone. Dice que después subió al monte a solas para orar. In fact, Matthew implies something really important here. De hecho, podemos ver que Mateo implica algo muy importante. Jesus dismissed the crowds so he could go to the mountain. Jesús lo que hace es que despide a la multitud para que entonces él pueda ir a orar. And he goes to the mountain and he's alone by himself to pray to the Y va Father. entonces al monte de manera solitaria para poder orarle al Señor, a Dios. And then Matthew gives us a really important detail in verse 23. Y podemos ver que el evangelista Mateo nos da un detalle muy importante en el texto. It says, when evening came, he was there alone. Dice que cuando llegó el anochecer estaba allí solo. Apparently, he stayed a while at the mountain. Aparentemente estuvo un tiempo prolongado en la montaña. Matthew's showing us time elapsed while he's there. Podemos ver que Mateo nos enseña que el tiempo ha transcurrido. In verse 23 says, in evening came. El versículo 23, y llegó al anochecer. Verse 24 says, the boat was now far away. Versículo 24, pero la barca ya estaba muy lejos.
So Jesus shows us in that busy moment of ministry, he So- leaves to go to the mountain. So, en ese momento tan ocupado de Jesús, Jesús se va de manera solo a orar. Whatever Jesus did on the mountain here, Cualquier cosa que Jesús haya hecho en la montaña o en el monte, apparently it was more important than just continuing ministry. all the time. aparentemente era mucho más importante de simplemente hacer ministerio todo el tiempo. Then he did another thing after that. Y después de eso hizo otra cosa. Jesus improvised to resume his work and daily rhythm. Jesús improvisó en poder continuar con su ministerio común. Don't miss all the inconveniences that came because he went to the mountain. No pierda de perspectiva todas las inconveniencias que ocurrieron por él ir al monte a orar. Where's the boat now he's supposed to be on? ¿Dónde está el barco que Jesús se supone que esté montado? All right, how do we get all the crowds back now that we're ready to do ministry Y again? ahora estamos listos para hacer ministerio. ¿Y dónde está la multitud? Ya no está. Jesus improvised because he went to the mountain. Jesús improvisó porque fue al monte. He found a way to engage in his ministry again. Él buscó la manera de poder otra vez ejecutar su ministerio. But he got creative to do so Pero fue muy creativo al hacerlo because it was important for him to go to the mountain. porque fue importante para él ir al monte. And notice how he improvises in verse 25 to get to the boat. Y vea cómo entonces él improvisa para poder llegar hasta la barca. It says that Jesus walked on the sea to the boat. Verse 25. Sorry. Versículo 25, después dice que Jesús vino a ellos andando sobre el mar. And in verse 26, notice it terrified the disciples. Y vean el versículo 26 que los discípulos se turbaron. This tells me this was not a part of the original plan for the Esto disciples. me está diciendo que esto no era un plan original para los discípulos. In other words, I don't think when Jesus dismissed the disciples, Es decir, en otras palabras, cuando Cristo despidió a los discípulos, I don't think he told them, hey, I'll walk on the water because I'm God and I'll catch up with you. Él no le dijo, mira, como yo soy Dios, yo voy a caminar sobre el agua y después yo me encuentro con ustedes. Which probably explains why they were terrified when they saw Jesus Como walk on the obviamente no water. lo sabían, por eso fueron turbados al verlo caminando sobre el agua. But then he tells them in verse 27 that it's hid his eye, do not be afraid. Pero después en el versículo 27 podemos ver que Cristo le dice, tengan ánimo, soy yo, no teman. So notice what Matthew is showing us. Si pueden ver lo que Mateo entonces nos está mostrando en este pasaje. He's showing us in Jesus' humanity, he needed to go to the mountain Estamos viendo que en la humanidad de Jesús, Él tenía que salir de ese ministerio para ir al monte a orar. to pray, rest, to be with his Father. Para orar, para descansar, para estar con su Padre. And yet Matthew also shows us he's God by walking on the water to catch up with the Y a disciples. la misma vez podemos ver que el mismo evangelista Mateo nos muestra que Él es Dios porque Él caminó sobre el agua. And this shows a beautiful example of both Jesus being God but also being fully human. Y esto nos enseña un ejemplo asombroso al ver la divinidad de Dios y ver la humanidad de Cristo. And in this he demonstrates to us what is a balanced ministry life look Y like. aquí podemos ver entonces que nos está mostrando lo que es una vida balanceada en el ministerio. So that was his perfect example. Ese fue su ejemplo perfecto. What I want to share with you now is what I want to call a principled paradigm. Ahora lo que quiero compartir con ustedes es un principio, un paradigma. In other words, Jesus is showing us principles we can follow. En otras palabras, Jesús nos está enseñando unos principios que podemos imitar. It doesn't answer all the questions we have about our daily life. No significa que todas las preguntas van a ser contestadas sobre nuestra vida diaria. Jesus is not showing us how much hours I should write a sermon and how much time I should spend with my family. Jesucristo no nos está diciendo cuántas horas debo de estar escribiendo un sermón o cuántas horas debo estar con mi familia. But in this passage, we have principles that can help us Pero en este pasaje sí podemos ver unos principios que pueden ser de gran ayuda to figure out what that is for each of us. para ver lo que eso significa en cada una de nuestras vidas. There's 3 principles I want to give you if you're going to write these down Y si los quiere escribir, le quiero dar 3 principios that will help us find the balance. que nos van a ayudar a nosotros a encontrar ese balance. Jesus didn't wait for everything to get done. That's number 1. Jesús no esperó que todo se completara. I want you to know I spent most of my adult life in ministry, Yo quiero darle a saber que yo he pasado gran parte de mi vida adulta en el ministerio, trying to work through my to-do list, tratando de hacer mi lista de cosas que debo hacer, thinking once I check every box, then I'll be able to rest. creyendo que cuando yo pueda marcar cada encasillado, puedo descansar.
And I'll give you one guess how many times I've actually finished that checklist. Y le puedo decir cuántas veces yo realmente pude terminar en completarlas encasillados. That list never ends. Esa lista nunca termina. I'll never rest if I wait for that to happen. Nunca descansaría si espero que esos encasillados estén llenos. And Jesus knew that. Y Jesús lo sabía. Jesus models for us the need in our humanity to rest. Jesús nos puede imitar en su vida nuestra necesidad de descanso. Whether everything in ministry is done or not. Aunque hayamos cumplido totalmente con nuestro ministerio o no. Principle number 2. Principio número 2. Jesus needed to go to a quiet, secluded place. Jesús necesitó ir a un lugar que fuera solitario y en silencio. So if we're here talking about our own soul, So, si estamos aquí hablando sobre nuestra propia alma, I believe the best way for us to avoid our soul yo creo que la manera en que nosotros evitamos nuestra alma is noise and busyness. es estar ocupados y estar en un ambiente de ruido. Think about that with me for a moment. Piense sobre eso por un momentito. The best way to avoid our soul La mejor manera de evitar la actividad de mi propia alma is noise and busyness. es el ruido y estar muy ocupados. Humor me for a moment. What if that's true? ¿Qué tal si eso es cierto? We then live a lot of our lives with a lot of noise and a lot of busyness. Vivimos nuestras vidas comunes con mucho ruido y con mucha ocupación. And I would say more than ever in our lives, we live with a lot of noise and busyness. Y yo diría más que nunca en estos tiempos estamos envueltos en lugares de mucho ruido y mucha ocupación. We have earbuds in our ears all the time. Tenemos audífonos todo el tiempo en nuestros oídos. We never stop everything we're trying to do. Nunca nos detenemos sobre todo lo que tenemos que hacer. But if that's true, if noise and busyness is the best way to avoid our soul, Pero si eso es cierto y el ruido y la ocupación es la mejor manera de evitar la actividad de mi alma, and a lot of pastors live in noise and busyness, y muchos pastores viven dentro del ruido y estar muy sobreocupados, then something dangerous is really happening and we didn't realize it. quiere decir que entonces hay algo muy peligroso ocurriendo y no lo hemos descubierto. Many of us are living our daily lives Muchos de nosotros vivimos nuestras vidas comunes with very little awareness of what's going on in our own soul. con muy poca conciencia de lo que está ocurriendo en nuestras propias almas. In fact, we use noise and busyness to actually avoid what's there. De hecho, usamos el ruido y estar ocupados para evitar entrar en los asuntos de nuestro corazón. And I want you to hear me, that is a very dangerous way for pastors to Y yo live quiero que their usted me life. escuche, es una manera muy peligrosa en que los pastores se acercan a la actividad de su alma. Jesus models for us something really important here. Aquí podemos ver un modelo muy importante de lo que el Señor está haciendo. He models for us the need for every human being Él modela la necesidad de cada humano for a quiet, still, secluded place. de que podamos encontrar un lugar de manera solitaria y calmada, a solas con Él. Jesus is modeling how it is that we come to him. Jesús está modelando la manera en que nosotros debemos de venir hacia Él. Does anybody feel close to Jesus when we're just running 100 miles an hour? ¿Alguno de ustedes se siente cerca de Jesús cuando vamos corriendo muy rápido en el camino? That's why there's psalms that say things like, "Be still and know that I am God." Por eso es que hay salmos que dice estar quietos y saber que yo soy Dios. Jesus is modeling something really important for us here. Jesús está modelando algo muy importante para nosotros. How much do you go to a quiet, secluded place for the care of your own soul? ¿En cuántas ocasiones usted va a un lugar de manera solitaria para cuidar de su propia alma? Here's a third principle that Jesus teaches us here. Aquí un tercer principio que Jesús nos muestra en este pasaje. Jesus resumed his ministry after he rested. Jesús continuó su ministerio después de haber descansado. And I believe many of us don't rest because we don't want to feel lazy. Y yo creo que muchos de nosotros no descansamos porque pensamos es que estamos siendo perezosos. I would be honest with yourself in this moment if you can relate to that. Sea honesto con usted mismo si usted puede relacionarse con estas palabras. But does anyone raise your hand and call Jesus lazy? ¿Por alguien puede llamar a Jesús perezoso? Please ¿Alguien don't se raise your hand atreve? if you think that, by the Por way. favor, no levante su mano si piensa eso. No, Jesus is not lazy. He's showing us the perfect life. No, Jesús no es perezoso, Él simplemente nos está enseñando una vida perfecta. Not only did Jesus intentionally rest in his humanity, No solamente podemos ver que Jesús intencionalmente descansó en su humanidad,
to go away alone in a quiet place to be with his Father. Irse a un lugar solo para estar en un lugar en quietud con su Padre. But what if Jesus did this because he knows something that we don't? Pero ¿qué tal si Jesús hizo esto porque Él sabe algo que nosotros no sabemos? What if Jesus knew he went and rested ¿Qué tal si Jesús sabe que Él fue y descansó because he knew it would make him more useful to the Father when he came back? porque Él sabe que tener ese tiempo de descanso y a solas con Dios lo iba a hacer más útil cuando regresara al ministerio? I'm very aware that intentional rest creates inconveniences for people. Yo reconozco que el descanso muchas veces crea inconveniencias en nuestras propias vidas. But what if the rest actually makes us more fruitful when we come back? Pero ¿qué tal si el descanso lo que hace es que nos hace más fructíferos cuando regresamos? So I want you to know this up front. Yo quiero decirle esto de primera mano. One of the things we're going to talk about this conference is rest. Algo de lo que vamos a estar hablando en esta conferencia es sobre el descanso. What does that look like? ¿Cómo se ve eso? What does a balanced life look like in that way? ¿Cómo podemos ver una vida balanceada? I'm told this might make some of you uncomfortable, Y me han dicho que es posible que esto incomode a algunos de ustedes. and that's okay. Y eso está bien. But this is part of what we want to be able to talk about. Por eso es parte de lo que queremos hablar en estos días. And it's not just rest for the sake of rest. Y no solamente el descanso por el descanso. What if this is true? Pero ¿qué tal si esto es cierto? What if we are to rest so we return to the service of the Lord more useful? Pero ¿qué tal si es que descansamos para que podamos ser útiles y fructíferos para el servicio al Señor? That honors our humanity in the way that God has made us. Y eso honra a nuestra humanidad por la manera en que Dios nos ha creado a nosotros. Have you ever heard the phrase, he's burning the candle at both ends? You ever heard that? ¿Has escuchado alguna frase que dice como que Él está quemando la vela en las dos partes? It's usually shared in a way that talks about how busy and full someone's life is. Lo que está describiendo esta gráfica es de lo ocupado que está la persona. It's often used to even brag about how busy someone is. Inclusive se usa como para darse en el pecho para decir, wow, qué ocupado estoy. Have you ever played that metaphor out before? ¿Has jugado o ha entendido esa metáfora en otras ocasiones? You know what happens when you burn a candle at both ends? ¿Sabe lo que ocurre cuando quemamos una vela? ¿Qué se dice? Una vela en las dos puntas de la vela. It burns out quickly, Que hace que se quema de manera uniforme y rápida. and it's no longer useful. Y ya hasta que llega un momento que no sirve. That's not the way we do fruitful ministry. Esa no es la manera que hacemos el ministerio y lo podemos hacer de manera fructífera. This is why Jesus is showing us a different way, Por eso es que Jesús nos muestra otro camino. a more balanced, healthy way. Una vida más balanceada y saludable. And I would offer a way that I think makes us even more fruitful in what God's called us. Y yo ofrecería otra manera en que pudiéramos ser más fructíferos. I would like to share a third thing with you, and then we're going to do questions. Quiero compartir tercera asunto con ustedes y después vamos a ir a preguntas. So remember, be thinking about what questions you want to ask as we go through Puede this. entonces en este tiempo ir pensando y meditando en preguntas que quiera hacer mientras enseñamos. I want to present to you what I'd like to call a possible opportunity. Yo quiero presentar delante de ustedes lo que pudiera ser una oportunidad que es muy posible. Here's why I want to call it a possible opportunity. Aquí está la razón por qué le llamo una oportunidad que sea posible. You have an opportunity to do ministry and life differently. Tú tienes la oportunidad de vivir la vida y el ministerio de una manera diferente. When you leave here tomorrow, you have an opportunity to do this differently. Cuando se vaya de aquí, de este lugar mañana, usted tiene la oportunidad de hacer estas cosas de manera diferente. But I want to call it a possible opportunity Pero quiero llamarle una oportunidad que sea posible, because did you know you could sit at a conference about your own soul for 2 days porque usted sabe que usted puede venir a una conferencia por 2 días que hable del alma del pastor and leave here and do nothing different? y irse a su hogar y hacer absolutamente nada de lo que se dijo. Know that's possible. Eso es posible. So I want to give you a possible opportunity to do this Por differently. lo cual yo quiero darle una oportunidad posible para que usted haga algo diferente. I want to give you 6 categories that we're going to talk about for this conference. Le quiero dar 6 categorías y son las 6 categorías que vamos a estar hablando en toda esta conferencia. I'm going to give you all 6 just so you know what they are. Yo le voy a dar las 6 categorías para que usted sepa cuáles son And then for the next 6 sessions of this conference, y después por las próximas 6 sesiones o charlas de esta conferencia, each session is going to be one of those topics that we're talking about. cada una de las charlas o sesiones va a ser un tema
de los cuales yo lo voy a dar enseguida. So I'd like to give you the plan for the rest of the conference. Por lo cual le quiero dar la estrategia o la planificación para el resto de la conferencia. And I believe these are the key categories to help us find this balance. Y yo creo que estas son las categorías claves para nosotros poder encontrar este balance. All right, so category number 1. Categoría número 1. We have to focus on our walk with Jesus. Tenemos que enfocarnos en nuestro caminar con Jesús. Esa es la primera. I think if I had to summarize everything we've talked about up to this point, Si yo tendría que resumir todo lo que yo he dicho hasta ahora, when Acts 20 verse 28 says, pay careful attention to yourselves, en sobre Hechos 20:28, de prestar cuidado y atención hacia ti mismo, I think it's a call to make sure we walk closely with Jesus. yo creo que es un llamado a que caminamos de manera cercana con Jesús. Brothers, the more I train people for the ministry, Pastores, mientras más yo entreno hombres para el ministerio, the fruit of their ministry is not based on their gifts or their abilities, el fruto de su ministerio no tiene que ver con sus dones y habilidades, but how closely we walk with Jesus. pero cuán cercano estamos caminando con Jesús. The older I get and the more I train people for ministry, Entre más maduro en edad y camino en el ministerio, I grow more and more convinced of that. yo soy convencido de esta verdad. So the next talk in a few moments will be about Jesus. Y la próxima charla en unos minutos será sobre Jesús. Why he has to be central in everything in our lives. Porque Él tiene que ser el centro en todas nuestras vidas. My life blew up in a lot of ways about 10 years ago. Mi vida explotó de una manera increíble hace unos 10 años atrás. Burned my family out with an unrealistic ministry schedule that I had. Afecté a mi familia de una manera exorbitante con la agenda que yo tenía ministerial. Sunk into my own deep, dark depression. Yo mismo caí en una depresión oscura And almost lost everything. y casi pierdo todo. And as I was getting help in this really dark time in my life, Y un momento que realmente estaba en mucha necesidad. I had to ask the question, Tuve que hacerme la pregunta. if God takes everything from me Si Dios quitara todo de mí and all I have is Jesus, y todo lo que tengo es Jesús, is that enough? ¿eso sería suficiente? And God walked me through that dark time Y Dios caminó conmigo en ese tiempo de oscuridad. to show me Jesus is all I need if everything goes. Me enseñó que Jesús es todo lo que necesito si todo lo demás es quitado de mí. Now, in God's mercy, He didn't take any of those things from me, Ahora, en la misericordia de Dios, nada de eso se me fue quitado, but It gave me a new perspective on what really matters in my ministry and life. pero realmente me dio una nueva perspectiva en qué es lo importante en mi vida. It's a question we should ask ourselves every day. Es una pregunta que nos debemos hacer todos los días. If all I have is Jesus today, am I okay? Si todo lo que tengo es Jesús el día de hoy, ¿estoy bien? Is that all I need? ¿Él es todo lo que necesito? So we're going to do a session on how we need to walk with Jesus as the central aspect to our life and ministry. Entonces haremos una charla completa de cómo Jesús debe ser el centro de toda nuestra vida y ministerio. So Matthew in a few moments is going to come and do that talk for us. Y Mateo hará eso en unos minutos para nosotros. Category number 2, Categoría número 2. embrace your humanity. Acepta tu humanidad o abraza tu humanidad. Which means we have to embrace our weaknesses and our limitations. Significa que tenemos que aceptar nuestras limitaciones y nuestras debilidades. And I'm going to come up later today and open the Word and talk about how we should embrace our humanity. Y más tarde en este día yo estaré explicando de cómo debemos de aceptar nuestra humanidad. That it's actually part of God's design that we do that. Que ese es parte del diseño de Dios en que hagamos eso. We are often trying to do the work of 3 people. Muchas veces hacemos el trabajo de 3 personas. The problem is none of us are 3 people. El problema es que ninguno de nosotros somos 3 personas. We have to figure out how to work within our own limitations and weakness. Tenemos que descubrir cómo trabajar con nuestras limitaciones y debilidades. But I think it's what God actually calls us to. Y yo creo que es a eso a lo que Dios nos está llamando. Category number 3 Categoría número 3. is to be aware of your physical body. Debemos de estar conscientes de nuestros propios cuerpos físicos. Did you know that your physical body often tells you how you carry stress in your life? Usted sabe que muchas veces su cuerpo le dice a usted cómo está manejando el estrés And how we care for our own physical body. y la manera que estamos cuidando de nuestros propios cuerpos. I had an old wise pastor tell me once, Tuve un pastor sabio mayor que me dijo en una ocasión, this body we have, it's the only one we get. este cuerpo que tenemos es el único que se nos da. And once it breaks to a point, Y una vez que llega un momento que se rompe o deja de funcionar, this instrument that we serve him with, este instrumento el cual Dios nos ha dado para servirle, I don't get another one. no se nos da otro.
So we need to care for our own body, lo que significa que debemos de cuidar de nuestros cuerpos. and we need to know how to do that in the midst of difficult ministry. Y tenemos que aprender en cómo hacer eso en medio de un ministerio difícil. Hector is going to come later this afternoon and speak about caring for our physical body and what that looks Y like. al final del día Héctor estará hablando un poco qué significa cuidar de nuestros cuerpos. Okay. Number 4. Remember, Número there's 4, there's son six of these. 6 y vamos a número 4. Invest in meaningful friendships. Invierte en amistades significativas. I believe this is the key to having a long ministry. Yo estoy convencido que esta es la clave para tener un ministerio que perdure. I don't know any pastor who's thriving all alone. Yo no conozco a ningún pastor que esté prosperando de manera solitaria. This is why I've traveled so far to be here. Por eso es que yo he viajado de tan larga distancia para estar hasta aquí. I want to come to events like this Yo quiero venir a este tipo de eventos como hoy, that bring pastors together from all over the place que junta y hace que los pastores estén cercanos, so that you might form friendships in the ministry para together, que puedan formar amistades y relaciones en el ministerio, to be able to do ministry together, para que puedan hacer el ministerio juntos. but more importantly, to have friendship and support and love and care. Pero más importante, que puedan desarrollar amistades de amor y de confianza y de cuidado. I don't know any pastor who ministers alone who thrives. Yo no conozco a ningún pastor que está de manera solitaria y pueda prosperar en su So ministerio. tomorrow we're going to speak about what it means to have pastoral friendships in our lives El día de mañana estaremos hablando sobre las amistades and pastorales how to find those. y cómo encontrarlos. 2 more, last 2. Las últimas 2. We have to allow ourselves to feel emotion. Tenemos que permitirnos a nosotros mismos sentir emoción o emociones. And if I haven't made you uncomfortable, I probably just did. Y si no le he hecho de sentir incómodo hasta el día de hoy, hasta ahora, Why do we want to talk about how we feel? si no le he sentido sentir incómodo hasta ahora, lo voy a hacer. ¿Y por qué quisiéramos nosotros sentir? Because we're human beings created in the image of God. Porque somos seres humanos creados a la imagen de Dios. And we were created to feel emotion. Y fuimos creados para sentir diferentes emociones. Something else Jesus perfectly models for us through the gospel. Es otra cosa que también nuestro Señor Jesucristo nos modela en los evangelios. But the reason that's important is because many of us, out of busyness, Pero la razón por la cual esto es importante es que muchos de nosotros, por estar sobreocupados, many of us, as we experience pain and difficulty in the ministry, mientras experimentamos dificultades y experimentamos dolor, we shut our emotions off to deal with it. cerramos nuestras emociones para dejar de sentir. And that can allow us to just keep going. Y eso nos puede permitir en continuar, But it's a very dangerous way to live as a human being. pero es un lugar muy peligroso en que nosotros podamos vivir así como humanos. What does it mean to feel emotion as a human being in a healthy way? ¿Qué significa entonces como seres humanos en sentir emociones de una manera saludable? Are there any benefits to that? ¿Hay algunos beneficios para eso? We're going to talk about what that means. Vamos a hablar un poco sobre qué significa eso. The last area we're going to talk about, number 6, Y la última categoría que estaremos dialogando, número 6, is rest. descanso. What does rest mean? ¿Qué significa descansar? Silence and stillness in our life. Silencio y quietud de nuestras vidas. We're going to talk about holidays, vacation time. Vamos a what that hablar means. de vacaciones, días festivos. We're going to talk about a day off. We're going to talk about a sabbatical. Vamos a hablar también posiblemente de lo que significa una sabática, Which has been a special request, by the way. que ha sido una petición especial. That all falls in the category of rest. Todo eso cae bajo la categoría de descanso. But I think it's important for us to learn what it means to rest. Pero debemos de conocer y saber qué significa descansar. It may not be what you think it is. Quizás no es lo que usted suele pensar. When I say rest, I'm not talking about laying around the house all day. Cuando hablo de descanso no significa simplemente estar recostado en la casa todo el día. There are certain things and activities we can do that actually help our souls rest. Hay ciertas actividades que podemos hacer durante el día que ayuda a que nuestras almas puedan descansar. We're going to talk about what that is. Vamos a hablar sobre qué significa eso. And we're going to talk about how you can figure out what that means for you in particular. Y vamos a hablar de qué significa esto para cada uno de ustedes. Because what it means to rest is different for everybody. Porque lo que significa el descanso para uno puede ser diferente para el otro.
But I don't think anybody could debate from Jesus' example in Matthew 14. Pero creo que ninguno de nosotros pudiera debatir a Jesús sobre lo que vemos en Mateo 14. There are reasons that Jesus went to the mountain, Hay razones por las cuales Jesús fue al monte, dismissed the ministry he was doing to be able to do so. despidió el ministerio que él estaba haciendo en ese momento. And I think there's something to learn from that. Y yo creo que hay algo que podemos aprender sobre eso. And then our final session tomorrow Y la última charla el día de mañana will be from our brother Julio, será de nuestro hermano Pastor Julio. who's going to call us in the midst of all this of how do we persevere in our ministry, Nos va a llamar a cada uno de nosotros en cómo podemos perseverar cada uno de nuestros in the ministerios. midst of trying to balance these three areas of soul and ministry and family. Mientras tratamos de balancear todas estas áreas de ministerio y nuestra vida. And hopefully God meets us these next 2 days, Y con esperanza que el Señor venga a nuestro encuentro en estos 2 días and God will equip us through his word, y que Dios nos pueda equipar por medio de su palabra, through the fellowship of one another, por medio del compañerismo de cada uno, that friendships form, que las amistades se formen and we'll leave here to be more useful in the Lord's hand. y que podamos irnos de aquí pudiendo ser mucho más útil en las manos de Dios. So what I'd like to do is pray for a moment about God helping us see the balance in our lives. Lo que me gustaría hacer enseguida, entonces orar para que Dios nos muestre en cómo poder vivir esta vida balanceada. And then I want to open time for questions, so have your questions ready. Y luego quiero abrir un tiempo de preguntas y respuestas, por lo tanto, tenga sus preguntas listas, por favor. Let's pray together. Vamos a orar juntos. And before I pray, I would like to just allow about 60 seconds of silence with each of us. Y antes de orar, simplemente me gustaría dejar como un minuto en silencio para que podamos reflexionar. How about we take a moment and be still and remember that God is God. Recordemos y saquemos y estemos en silencio y quietud, reconociendo que Dios es Dios. So let's take that moment of silence, and then I will pray at the end of it. Tomemos ese minuto de silencio y luego termino en una oración. Father, we thank you for the example of our Lord Jesus. Padre, te damos gracias por el ejemplo de nuestro Señor Jesús. We are most of all thankful that he is our Savior and Redeemer, Más que nada te agradecemos que Él es nuestro Salvador y nuestro Redentor, that he came as a perfect human being, que Él vino como un hombre perfecto, fully human and fully God, completamente hombre y completamente Dios, and laid down his life for us, y entregó su vida por nosotros, bearing the wrath of God for our sins. conllevando consigo la ira de Dios por nuestros pecados, And he rose from the grave 3 days later y se levantó de la tumba 3 días después, for all of us who would place our faith and trust in him. para cada uno de nosotros que hemos puesto nuestra esperanza y fe en Él, We would have forgiveness of sins and eternal life. para que tuviéramos el perdón de los pecados y la vida eterna. We praise you, O God, for Jesus' example and his salvation. Te adoramos, oh Señor, por la vida de ejemplo de Jesús y su salvación. And Lord, as we seek balance in our lives from this conference, Y Señor, mientras aprendemos sobre el balance en nuestras vidas, would you open our eyes to see what we need to address? que tú pudieras abrir nuestros ojos para ver dónde debemos de hacer los cambios pertinentes. Would you give us courage to face hard things in our life? Pudieras darnos la valentía para poder enfrentar esos momentos difíciles en nuestra vida. Would you help us face pain in our lives we maybe are running from? Pudiera, Señor, ayudarnos a enfrentar el dolor en nuestras vidas que quizás estamos huyendo de él. May Jesus meet us in this place in his grace. Señor, ven a nuestro encuentro por medio de tu gracia en este lugar. We ask all of this in his name. Amen. Pedimos todo esto en tu nombre, Jesús. Amén. We have a few moments, brothers, for questions. Raise your hand if you would like to put a question out there. Tenemos unos minutos, hermanos, para hacer preguntas. Mi ánimo es que haga preguntas, por favor. Aproveche este espacio. Puede levantar su mano. And it could be about anything we've talked about or anything else that's come on your mind up to this point. Puede ser de cualquiera de los temas que hemos tocado hasta aquí o algún otro asunto que ha venido a su mente que le gustaría hacer preguntas. Quería saber
¿Cómo hace usted, pastor, para llevar ese balance en su ministerio? How do you do yourself to find that balance in your own ministry? Say that again, sir. About balance? What do you do yourself to find balance? Gracias. It's why these three categories of soul, ministry, and family have been so helpful to me. Es por esta razón que ha sido estas tres categorías tan importantes para mí. It gives me a template to try to figure out what I'm doing in each of those. Me da como un modelo para yo tratar de averiguar qué debo de estar haciendo. So when I sit down and evaluate the week in front of me, Entonces, cuando me siento a evaluar la semana que tengo por delante, I'm certainly planning out what my ministry is going to look like, ciertamente estoy planificando cómo luce el ministerio durante la semana o el mes, but I'm also blocking out times to be with my family. pero también estoy reservando esos espacios que yo debo de pasar con mi familia. I want to see when that's going to happen. I don't want to just assume it's going to happen. Yo quiero separar ese espacio para yo poder verlo visualmente y no solamente asumir que lo voy a hacer. And I'll do the same with how do I care for myself. Y hago lo mismo con el cuidado de mí mismo. And there's all kinds of things that could fall into that category as we're going to discuss. Y obviamente hay muchas cosas que caen bajo esa categoría que veremos enseguida. For me, I'm asking how much sleep am I going to get tonight? Para mí estoy haciendo la pregunta, ¿cuántas horas de sueño voy a tener esta noche? Por ejemplo, Did you know getting enough sleep is one of the most important things you can do for usted sabe que yourself? tener suficiente sueño es muy importante para su salud. How am I going to work in my exercise that I'm going to do? ¿Cómo voy a trabajar con mi ejercicio físico también en ese tiempo? Am I going to go on a hike or ride a bike or go to the gym and lift? ¿Voy a correr bicicleta, voy a ir al gimnasio, voy a ir por un camino a caminar? To think about what I'm going to eat for the day? También pensar que pues, cuáles van a ser mis alimentos para durante el día. To think about my devotional time and my time in the Word and prayer? Y mi tiempo en devocional con el Señor en la oración y la palabra. So when I plan my week, I'm not just thinking about what's my ministry work I need to do. O sea, cuando planifico mi semana, no solamente estoy pensando cuál es el ministerio que debo hacer, I'm also planning out how am I caring for my own soul and my own body and mind. sino como también estoy planificando para cuidar mi propio cuerpo y mi propia alma y mi propia mente. And what kind of time will I get with my family this ¿Y week? qué tiempo voy a dedicarle a mi familia esta semana? So those three categories I find very helpful. Por lo que esas tres categorías encuentro que son de gran ayuda para mí. And then every week is different. Y cada semana puede variar. Otherwise, we just usually plan out our work week. Porque de otra manera lo que hacemos es que planificamos el trabajo. And we kind of hope we'll stumble into the family time or we'll stumble into the Con la time to care for esperanza que our soul. entonces de alguna manera vamos a tropezar en cuidarnos, vamos a tropezar en cuidar de nuestra familia. But all of that needs to be planned out, I believe. That's Pero what's todo helpful. eso yo creo, ¿verdad? Personalmente, que lo debemos de ser intencionales en planificarlo. Yeah. Thank you. Yeah. Como en todas las cosas que uno aprende y que llega a tener convicción, Like everything we learn and learn to have a conviction. uno puede tener la convicción de que tiene que seguir el ejemplo de Cristo en hacer lo que hemos aprendido recién. have a conviction to follow the example of Jesus, like we just saw. ¿Cómo manejan la transición para la congregación para que entienda que nosotros tenemos que cambiar de hábitos y tenemos que seguir cuidándoles? do that transition to so the church can learn that we ourselves need to take care of ourselves. Thank you. I think it's something that we as pastors have to teach our churches as well. Creo que ciertamente es algo que como pastores debemos de enseñarle a la congregación. Most churches I've experienced En muchas iglesias yo he experimentado, don't know how to take care of their pastor. ellos no saben cómo cuidar a sus pastores. I hope your church is an exception to that. Yo espero que su iglesia sea una excepción a la regla, But most churches do not know how to do that well. pero muchas iglesias no saben cómo hacer eso. So church have to be taught that in some way, just like anything else. Entonces, de alguna manera usted tiene que enseñarle a la iglesia como le enseña cualquier otra cosa. But I've found there's three areas that it's hard for a pastor to lead in his church. Pero yo he encontrado que hay tres áreas específicas que se le hace muy complicado al pastor de liderar. One is, how much should you pay the pastor if he's paid? Uno, en el caso que aplique, ¿cuánto se le debe pagar al pastor? How do you love the pastor's wife and children if he's married? Segundo, ¿cómo amas a la familia del pastor y su familia, verdad? Si está casado y tiene familia. And how do we encourage the pastor to take a sabbatical? Y tercero, ¿cómo animamos al pastor a que tome una sabática, un tiempo de descanso? Those all look very self-serving things to
to the pastor. Son tres temas que el pastor ve como que se está sirviendo a sí mismo. So it's hard for the pastor to teach on those things a lot Lo of que times. significa que al pastor se le hace complicado o incómodo tener que enseñar sobre esos temas. So what's ideal is if someone else in the church can teach on these things Entonces, lo ideal es que si tienes a alguien más en la iglesia que pudiera enseñar sobre estos temas, on behalf of the pastor. por el pastor, But if you're the only pastor of your church pero si eres el único pastor en tu iglesia and there's no one else to do that, y no hay nadie más que lo pueda hacer, we need to give you a minute. ya, Okay, good. entre el estornudo y el agua, He's working hard. He's working hard for me. So, we're good. all right? Yeah. Okay. Then we have to find ways to teach our church these things. Entonces tenemos que buscar maneras en cómo poder enseñarle esto a la iglesia. And one of the best ways to teach our church these things Y una de las mejores maneras de cómo poder enseñarle esto a la iglesia is be human in front of them. es ser humano, ser vulnerable al frente de ellos. What I have found is churches think their pastors don't have the same struggles they do. Lo que he encontrado muchas veces es que la iglesia piensa que los pastores no tienen las mismas luchas que tienen ellos, Until we tell them we do. hasta que le decimos que también las tenemos. But it's hard to speak vulnerably in that way to our Pero obviamente churches. es muy difícil hablar de una manera vulnerable delante de la congregación. But I think that helps teach a church that your pastor's human just like you. Pero yo creo que eso enseña a la iglesia en que ellos sepan que somos humanos igual que ellos. So that can be a subtle and helpful way to just help the church know that. Eso puede ser una manera muy sutil de poder enseñarle a la iglesia y que conozca sobre estos temas. I'm not suggesting you share every personal detail of your life with your church. Por otro lado, yo no estoy sugiriendo que usted le va a compartir todos los detalles habidos y por haber de su vida. That's probably not helpful. Eso posiblemente no va a ayudarles en nada. But I think we should find areas of our life that show we need them and others. Pero creo que sí deben de haber áreas en nuestra vida que debamos de compartir para que ellos vean que necesitamos de la congregación y necesitamos de otras personas. We have physical struggles, we have family struggles and things. Tenemos luchas con nuestros cuerpos físicos, tenemos luchas en nuestras familias. And find appropriate ways to talk about some of Y those. buscar maneras apropiadas de poder hablar estos temas. A pastor who stands up in front of his church, Un pastor que se para al frente de su congregación who acknowledges that I struggle with depression and I have anxiety issues. y que reconoce y le dice que padece de depresión y padece de ansiedad, That's a very risky thing to stand up and say in front of a church. es un tema muy riesgoso en poder hablar algo así al frente de la iglesia. And there's probably some people that will be very uncomfortable with you sharing Y es that. posible que van a haber gente en la iglesia que va a estar muy incómoda con ese tema. So you have to prepare for the judgments that will come from Entonces that. usted debe de prepararse con el juicio que pasarán sobre usted, sobre eso. But you know what else will probably happen? Pero usted sabe lo que otro asunto, qué otra cosa pudiera suceder. The people who battle depression in your church, Que la gente que lucha con depresión en su iglesia, the people who maybe struggle with anxiety in your church, la gente que lucha con ansiedad en su iglesia, they'll probably come up to you and want to talk. quizás van a querer ser vulnerables y hablar con usted. See, when we're vulnerable and we let people know that we're human just like they are, Porque cuando somos vulnerables y la gente entiende que somos igual de humanos que ellos, it actually can open up a lot of ministry. puede for other abrir las posibilidades de hacer más ministerio. But that takes courage to do that. But that is one of the ways that you can begin to teach your church about caring for Aunque your pastor. sabemos que toma valentía, eso puede ser una de las maneras que usted puede hacer esto en la iglesia. Yeah, thank you. Other questions? ¿Otra pregunta? Yes, sir. Right now? Here we go. Ah, good. Usted habló de un pastor que podría estar cobrando un sueldo en la iglesia local. ¿Cómo puede balancear un pastor que tiene un trabajo con su ministerio? Thank you for asking that question. Gracias por la pregunta. Most pastors I know, including myself, Muchos pastores que yo conozco, inclusive a mí mismo, had to do other work besides being a pastor. tuvimos que hacer mucho trabajo no solamente en el pastorado. I would say it's more difficult to do it when you have to work multiple jobs. Obviamente es muy complicado el pastorear cuando tienes que trabajar múltiples trabajos. There's only so much time in one day. Hay tanto tiempo que tenemos un solo día.
But the principles don't change at all. Pero los principios no cambian. We just have to learn our limitations that much more. Solamente tenemos que aprender sobre nuestras limitaciones mucho más. So I have to work this many hours in this one job, Tengo esta cantidad de horas en este trabajo and then I want to put this many hours into my ministry role, whatever that y is. tengo que poner esta cantidad de horas en mi ministerio o en la iglesia. And then I have my family I want to spend time with. Y entonces tengo mi familia que necesito dedicarle I tiempo. want to be able to do things to care for my own soul. Tengo que hacer algo para cuidar de mi propia alma. We have to think through what is realistic in all those things that I want Tenemos to que do. realmente pensar y que es realista en todo eso. So for people who work multiple jobs, Entonces, para aquellos que trabajan trabajos múltiples, you may not be able to take a certain amount of time off, like a day off from the ministry. quizás no puedas sacar un día libre del ministerio, But I think we have to get really strategic about how do we use our break times at work. pero tenemos que ser muy estratégicos como usamos esos tiempos libres, es decir, en el trabajo. How do we schedule the other times we're not working in our lives? ¿Cómo podemos agendar esos otros horarios donde no estamos trabajando? Another key with this is realizing that we can't maybe do everything in our ministry we want to do. Otra clave importante es entender y llegar al punto de que quizás no podemos hacer todo lo que nos gustaría en nuestros ministerios, So we have to work hard to raise up other leaders to help at church. lo que nos lleva a tener que entonces entrenar otros hombres para que nos puedan ayudar en el ministerio. So when you have to work multiple jobs, you have to get really good at delegating responsibilities to other people. Cuando tienes que realmente ser creativo, cuando tienes diferentes trabajos, para que puedas delegar el ministerio a otras personas y le puedan ayudar. I may only have this much time to write a sermon this week, Es posible que solamente esta semana tengo ciertas horas para escribir el sermón and then I do the best I can with that y time. haré lo mejor que pueda con el tiempo que tengo. So we have to be realistic in what we need to be able to do. Tenemos que ser muy realistas en qué es lo que tenemos que hacer. And a lot of times things at church just have to are left because there's no time to get them done. Y muchas veces van a haber algunos aspectos de la iglesia que se van a quedar sin hacer porque es dentro de las limitaciones de nuestras capacidades y el And it tiempo. pushes us to prioritize what really is important, Y eso nos fuerza a nosotros a tener que priorizar qué es lo más importante. even when there are other things we want to be able to do at church. Y sobre todo cuando hay cosas que queremos hacer dentro de la iglesia. Thank you for that question. Gracias. Maybe one more? ¿Una más quizás? One more. Who's the courageous person? Allá está. They went right there. Good. La pregunta tiene que ver con uno de los puntos sobre que Jesús no esperó a que todo se completara. One of the points that you mentioned. Sí, sería cuáles son las principales inclinaciones o tentaciones a las que un pastor se vería inclinado a pensar que debería completarlo todo para tomar un tiempo. ¿Cuáles son las inclinaciones? ¿Cómo? Perdón. Las inclinaciones o tentaciones. Oh, entonces. Okay, ¿Y qué consejo le daría? Okay, so what are the inclinations or temptations that the pastor may have to finish a certain work, to then able to be at rest? We may have inclinations or temptations. We need to do this so we could then rest. Yeah. Obviously, Jesus didn't do that. Yeah. Thank you for your question. Gracias por la pregunta. I think every situation is different, so it's hard to just give a definitive answer. On that. Es difícil tener una contestación definitiva porque pudiera variar. I think it's a bad idea to ever stand up on Sunday mornings as the primary preacher of your church Pero yo creo que es una mala idea si tú eres el pastor principal de tu iglesia levantarte en el púlpito el domingo en la mañana and tell everybody at church, hey, it was a busy week, the sermon didn't get done this week. y tú decirle a tu congregación, bueno, fue una semana ocupada, realmente no pude concluir mi sermón. So I think we should sing a few more songs and we'll just go home. Pues, por lo cual vamos a cantar algunos cánticos y finalizamos y nos vamos. I want to be on record. I think that is a bad idea. Quiero quedar, ¿verdad? Que constate de que eso es una muy mala idea. You won't stay the pastor very long doing No creo that. que serás el pastor de esa iglesia por un tiempo prolongado. But there's other things that we want to be able to do Pero quizás hay otros ministerios que queremos hacer. that maybe we have to choose to not do for this week, Quizás tenemos que decidir no completarlo esta semana and we put it off to the next y week. es posible que podamos concluirlo la siguiente semana. And I think that's what Jesus' example shows us. Y yo creo que eso es lo que el ejemplo de Jesús nos enseña. He dismissed the crowds to go to the mountain. Él despidió a la multitud para poder ir al monte. But keep reading the Gospels. Crowds
gathered again. Pero recuérdate, lee los evangelios, las multitudes volvieron a donde Jesús. Jesus resumed his ministry Hizo que el ministerio de Jesús continuó and worked very hard at his y ministry trabajó muy duro en su ministerio that God had called him que to. Dios lo había llamado a hacer. And I think that's the key. Y creo que esa es la clave. You have to figure out what is absolutely essential to be done this week. Tienes que saber qué es lo esencial que hay que acabarlo sí o sí esta semana. Here's what I want to be able to do, but I don't have time to do it. Y esto es lo que me gustaría hacer, pero realmente no tengo todo el tiempo para concluirlo. And then I try to plan that for the next week. Entonces puedo planificar para poder completarlo la siguiente semana. And some things just have to be left undone. Y van a haber ciertos ministerios que quizás no van a ser concluidos de manera inmediata. But that's hard to discern at times. Pero muchas veces es difícil discernir esa verdad. I would encourage you to have other people in your life you're able to have that conversation with. Te animaría a tener otras personas, otros hermanos en tu vida que te pudieran ayudar a evaluar eso en tu propia vida. Get counsel from other pastors. Let them help you think through Recibe those. consejos y opiniones de otros pastores amigos que te puedan ayudar en esa área. And I think you'll begin to see the things that really need to be done. Y puedes comenzar a ver lo que sí tiene que ser completado y finalizado. This is an emergency in the church, and I need to prioritize this, Esto es una emergencia en la iglesia y esto es una prioridad. which means other things just need to be pushed down. Lo que significa que van a haber otros aspectos ministeriales que van a quedarse para después. Yeah. Gracias.